Bien, perfecto. Bueno, Paula ahora va a hablar de un tema súper interesante que se está hablando en todo el mundo y que en algún momento a la producción argentina le van a pedir, che, necesitamos huella de carbono. ¿Cómo vienen en el tema de huella de carbono? Y Paulo nos va a hablar de eso ahora. Bueno, de nuevo, disculpen. Cuando me propusieron charlar de este tema, me encantó porque además es en la última etapa de mi vida, estoy trabajando, mi vida digo profesional, ya estoy de vuelta casi. Me embarqué hace unos años a trabajar en esto y la idea era compartir con ustedes algunas de las experiencias que estamos teniendo en función a cómo tenemos que correr, porque esto que hace 10 años era el futuro, ahora ya es casi el pasado. Así que bueno, como siempre en Argentina, nosotros corriendo un poco de atrás, pero la idea era compartir esto con ustedes. Así que vamos a hablar un poco de lo que sería la producción ganadera y la huella de carbono. Ese es el loguito de huella de carbono, probablemente en algún supermercado hayan visto algún producto con eso, y si no, vayan familiarizándose, porque dentro de no mucho, la mayoría va a tener ese loguito, ¿sí? Y afortunadamente dentro de muy poquito la carne argentina también lo va a tener. Ahora les voy a contar. ¿Todos creen que el mundo está atravesando un cambio climático? ¿Están convencidos? ¿Sí? Bien. A veces no todos están convencidos. Hoy hay pruebas científicas de que sí, que estamos en problemas en ese sentido. Les quiero contar algo de la situación actual de Argentina con respecto al, básicamente, cambio climático, pero haciendo hincapié en cómo estamos con el sector ganadero respecto al cambio climático y la huella de carbono. Contarles algunas cosas que estamos viendo y trabajando de estrategias de adaptación al cambio climático y de mitigación. Y la pregunta es, che, bueno, después de todo esto, ¿cómo seguimos? ¿No? Que es para ustedes. La generación nuestra no lo pudimos resolver, se lo dejamos a ustedes. Algunos conceptos que me parece que tienen que estar en claro, porque más allá de que el cambio climático, la problemática está instalada, que de muy buena fe muchos de nosotros estamos convencidos de que tenemos que hacer algo para preservar la salud del planeta. Hay intereses políticos, hay intereses comerciales, hay mercados jugando en el medio y va a haber barreras para arancelarias. Barrera para arancelarias es cuando un país dice yo no te compro este producto porque tiene tal cosa. El caso típico de Argentina fue históricamente el de la aftosa. ¿Sí? Hay un mercado para carnes aftósicas como el nuestro o con vacunación y otros libres de aftosa. Y eso es una barrera para arancelaria. Y lo otro, que es más preocupante para nosotros, o más desafiante si se quiere, es que la sociedad, yo honestamente, yo me siento juzgado como integrante de la producción ganadera, soy productor además, y muchas veces uno se encuentra con estas cosas, ¿no? Donde la carne es la causante del cambio climático, no consuman más carne, hay mucha plata dando vuelta para producir carnes vegetales, y bueno. Así que me siento un poco juzgado por la sociedad. Los voy a aburrir un rato más todavía, pero me parece, cuando empecé a pensar en esto, me parece que está bueno por ahí que compartamos algunos conceptos que van a empezar a escuchar o ya los escucharon, y al menos me gustaba poner acá si hablamos todo el mismo idioma. El primer concepto es qué son los gases de efecto invernadero, ¿sí? Los gases de efecto invernadero son los gases que libera cualquier actividad que hagamos, ganadera, agrícola, producción industrial, lo que fuera, ¿sí? Todos se consumen cosas y se liberan gases. Y también el suelo además de, como vamos a ver, capturar esos gases, también los libera en algún momento. La huella de carbono. ¿Qué es huella de carbono? En realidad es la sumatoria de todos esos gases, ¿sí?,
que se liberan cuando desarrollamos una actividad. Por otro lado, tenemos lo que es secuestro de carbono. ¿Y eso qué significa? Que es del carbono atmosférico aquel que es retenido por las plantas y después incorporado al suelo y retenido, capturado y secuestrado como materia orgánica. Balance de carbono es un balance, es la suma, digamos, entre los gases emitidos y los gases secuestrados. ¿Está? Eso es un balance. El otro tema que para nosotros como productores de carne es importantísimo es esto. ¿Qué es la intensidad de emisión? Son los gases emitidos por unidad de producto. Por ejemplo, ¿cuántos kilos de dióxido de carbono, ¿sí?, gasté o liberé para producir 1 kilo de carne o 1 litro de leche o 1 kilo de trigo o lo que fuera? Y eso se llama intensidad de emisión. Y después hay dos cosas que estos CISO también son importantes. Uno es mitigación. Es el concepto que indica cuáles prácticas, tecnologías o procesos podemos usar para disminuir la emisión de gases o aumentar el secuestro de carbono. Y lo otro es adaptaciones. Ante el cambio climático, ¿qué cosas podemos hacer para que a nuestros sistemas ganaderos el efecto del cambio climático le pegue lo menos posible? Disculpen, pero se los tenía que decir, así más o menos estamos hablando todo de lo mismo. Los gases de efecto invernadero son muchos, pero en la producción agropecuaria los 3 más importantes son el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es como el dólar, es la moneda de referencia, vale 1, ¿sí? 1 es el potencial de calentamiento que tiene ese gas. El metano, que es el más importante de los sistemas ganaderos, tiene 25 veces más de potencial de calentamiento. Y el óxido nitroso, yo me muevo, soy paisano. Pienso que me va a seguir el punto, pero no. El potencial de calentamiento es 300 veces más que el dióxido de carbono. Y además todos viven un tiempo distinto en la atmósfera. Por ejemplo, el metano vive 100 años, entre 10 y 100, y el dióxido de carbono vive más de 1000. ¿Sí? Así que, nada, esos son los 3 gases más importantes. Otra de las cosas que está bueno que sepamos como productores en un ecosistema donde hay plantas, hay animales, está el suelo, es que imagínense un proceso de producción de combustibles, ¿sí? Hay un almacén de carbono en el suelo, que en este caso tiene millones y millones de años, los fósiles de los dinosaurios, toda esa historia, que lo extraemos para elaborar petróleo y todo ese sistema productivo lo único que hace es emitir, ¿sí? Porque no hay nada que flechitas rojas que son gases de efecto invernadero, no hay nada que los devuelva en ese ciclo productivo. Por el contrario, cuando miramos nuestros sistemas ganaderos, sobre todo aquellos que tienen bases pastoriles, el almacén de carbono sigue estando. Las flechitas rojas son las emisiones. La emisión más importante, a ver si lo puedo invocar. No, es bueno, disculpen, a ver, voy a cambiar mano. Esa es por eructación, es el metano, que viene de la fermentación de los pastos que come la vaca. Después la otra flechita roja que está chiquitita en la cola de la vaca es el metano y óxido nitroso que se eliminan por la bosta y por la orina. Y la flechita roja de acá abajo es de lo que proviene de la transpiración y respiración del suelo. Leandro, Lisandro, vos lo manejaste bárbaro, yo no. Y después lo otro que tenemos es que la vaca come pasto, elimina, sí, pero ese dióxido de carbono lo vuelve a tomar las plantas para hacer fotosíntesis, para respirar y para producir biomasa, para producir pasto. Y parte de eso pasa al suelo, ¿sí? Los restos vegetales que quedan después de los pastoreos por las hojas o por las raíces vuelven a pasar al suelo. Y una parte de eso se retiene. Entonces por eso es un ciclo cerrado. Hoy por hoy, cuando nos evalúan como país qué estamos haciendo, muchas de estas cosas no se están teniendo en cuenta. Y es uno de los desafíos que tenemos como país, demostrar que nuestros sistemas son así, son ciclos cerrados y que el secuestro de carbono es mucho.
olvídense de los números. Las emisiones globales en el mundo son miles de millones de toneladas de dióxido de carbono, donde todos los procesos que usan energía aportan el 73% de los gases a la atmósfera. Ahí dice AFOLU, eso es toda la producción agropecuaria y cambios de uso en el suelo, el 18%. Y la Argentina produce menos del 18%, menos del 1% de las emisiones totales, donde nuestra matriz energética produce un 53%, a ver si apunto acá, el 53% es de la energía, y como no somos un país industrializado, somos un país productor primario de granos y cereales, y carne, por supuesto, el impacto es mayor, 37%. Y de ese 37% total, el 17% es de la ganadería de carne vacuna. El resto es leche, pollo, cerdo, ¿sí? Y del total de las emisiones, la más importante, como les contaba, es la fermentación entérica, de la digestión de la fibra de los pastos, la eructación de los animales. Situación actual. El año pasado, a fin de año, se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en Glasgow, en Escocia, y la propuesta o compromiso argentino fue que tenemos que reducir un 30% las emisiones para 2030 y para el 2050 tenemos que ser carbono neutro. No sé cómo vamos a hacer. Y estamos comprometidos. Respecto de esto, ya hace unos años, distintas actividades presentaron ante el mundo, ante las Naciones Unidas, ante el resto de los países, propuestas para mitigar, o sea, para disminuir las emisiones. El sector combustible para nosotros es el más avanzado, después la generación de energía. La industria automotriz también ha hecho toda una reestructuración para que el proceso productivo de los vehículos sea lo menos contaminante posible. Dentro de lo que es el sector agropecuario, hasta ahora vamos con disminución de la tala, planes de forestación y conservación de todo lo que es selva y bosques nativos. Mientras tanto, del sector ganadero, la propuesta hasta ahora es nada. Y eso es preocupante. Una mirada rápida. El futuro ya fue hace 2 años, nos están demandando. Yo ahora les voy a presentar 3 o 4 cosas en las que estamos participando directamente y que tienen que ver con los mercados y lo que nos están pidiendo. La Comunidad Económica Europea, el Parlamento, acabó de aprobar, y ya lo van a empezar a legislar, que la carne que ingrese a la Comunidad Económica Europea en brevísimo tiempo tiene que estar certificada libre de deforestación. Probablemente a los productores y a quienes laburamos acá en esta zona no es un problema porque no ha habido, pero imagínense, carne argentina, tenemos ecosistemas donde ha habido deforestación y eso. Y el productor va a tener que certificar que la carne que va a Bélgica viene de un campo que por lo menos no deforestó desde el año 2019 a la fecha. Eso ya está. Hacia fines de 2023 tenemos el compromiso con el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentina, el Consorcio ABC. Son los 28 o 29 frigoríficos exportadores de carne más importantes. Estamos trabajando para que en noviembre de 2023 empiece a salir la carne argentina envasada al vacío con el sellito de huella de carbono. En nuestro caso estamos trabajando WWF, la Fundación Vida Silvestre Internacional. Estamos en un convenio participando porque ellos quieren caracterizar nuestros sistemas ganaderos y poder hacer la huella de carbono. Calculamos que en abril del año que viene para esta zona va a haber un calculador de uso libre que nos va a permitir estimar la huella de carbono de los distintos sistemas. Y finalmente el segundo frigorífico más grande del mundo, que no es argentino,
pero también quiere que los clientes argentinos cumplan con lo que es huella de carbono. Y esto ya está, estamos hablando ahora, fines de 2022. Estrategias de adaptación, es decir, cómo nuestros sistemas le pueden hacer frente a todo el lío que se nos viene con el cambio climático. Las inundaciones más frecuentes, las sequías más frecuentes, los estrés térmicos, estrés por calor más frecuentes cada vez, que duran más días y son cada vez más frecuentes. Hay un montón de estrategias. Acá le quiero contar algunas. Por ejemplo, los biotipos dentro de las razas. La raza Verde Angus tiene distintos biotipos, ¿sí? Distintos frames. O las razas bovinas. Si el cambio climático sigue, la selva se nos va a estar viniendo cada vez más cerca, con lo cual yo no me imagino que en Ayacucho y Rauch lleno de vacas cebú. Calculo que van a seguir siendo Angus, pero bueno, tenemos que empezar a pensar en esto. La incorporación de especies leguminosas con taninos, el uso de reserva, o sea, si yo ya sé de acá en más que voy a tener más inundaciones o más sequía y yo no hago reservas para justamente cuando se me inunde el campo no produzca pasto porque está seco, me voy a tener que empezar a preparar. Todo lo que son las prácticas sanitarias o de manejo, eso también vamos a tener que ajustarlo. Mejorar las aguadas, si va a hacer más calor, hacer sombra, sembrar plantas, etc. Árboles. Estrategias de mitigación. Esto lo voy a pasar rapidísimo. Presentamos un trabajo de sistemas silvopastoriles en un campo de Corrientes y lo que nos dio ahí fue que para hacer carbono neutro, como se comprometió Argentina para el año 2050, en pastizales correntinos deberíamos tener un 15% de la superficie plantada con árboles, en este caso pinos. Y este es el tema más áspero que tenemos hoy en la discusión de Argentina, que es nuestro suelo, nuestros pastizales pampeanos, las pasturas. ¿Secuestran carbono? Sí, por supuesto. ¿Cuánto? Y acá lo que le quiero mostrar son algunos datos que son de trabajos hechos en Argentina. Por ejemplo, esto es gente de la UBA, presentó en el año 2021 un trabajo donde dice que los pastizales pampeanos no secuestraron carbono entre 2007 y 2019. Esto es de Balcarce, esa es una torre de covarianza, hay dos en la Argentina, una tenemos la suerte de tenerla en el INTA de Balcarce, donde en azul pueden ver lo que mide emisiones y captura. En azul se ve las emisiones y en naranjita el secuestro, ¿sí? Y fíjense que el secuestro de carbono va entre el 0 y el 30% de lo que se emite. Son sistemas ganaderos con altas cargas, por ahí un poco distintos a los que estamos acostumbrados a ver, pero son mediciones reales. Y este es un hilo de Twitter de Martín Oestergel. Martín es un investigador, probablemente el investigador en lo que tiene que ver con la producción ganadera más importante de la Argentina y uno de los referentes mundiales de la uva. Y Martín está trabajando también en lo que es secuestro, y él lo que dice es que nuestros pastizales tienen una capacidad enorme de secuestrar carbono y que depende del manejo. Ahora bien, para hacer mitigación, acuérdense, mitigación es cómo puedo hacer para disminuir las emisiones de mi establecimiento. A través del manejo del pastoreo, todos los pastos que tengan menos fibra, menos tejido de sostén, menos duro, menos semillado, menos viejo, ¿sí? Son mejores porque el animal emite menos. El uso estratégico de suplementos, ¿sí? Animales seleccionados por menor consumo residual. En ese sentido, la raza Limangus, que fue la que empezó en Argentina, ya tiene toros con estas características. La utilización de antibióticos acaba de ser aprobado hace menos de un mes. Bovaer es una droga de origen australiano-norteamericana que lo que hace es, el animal lo come y con la misma cantidad de comida emite entre un 30 y un 50% menos. No tiene un impacto productivo todavía que se sepa, no es que emite menos y va a producir más, pero sí tiene un impacto importante dentro de lo que es las emisiones.
Y lo otro más interesante para nosotros es que mejorando la productividad podemos bajar las intensidades de emisión. Lo que está pasando tranqueras afuera es que, o sea, ¿cómo podemos hacer, no? Es cadenas locales, todo lo que sea producción local y consumo cerca, eso ayuda, hay menos flete, menos gasto de un montón de cuestiones. Para que tengan una idea, el mismo kilo de carne puesto en el puerto, ya con toda la cadena armada, desde el punto de vista de carbono, es más costoso 5 veces mandarlo en avión que en barco, el flete, ¿sí? Bien, todo esto que les conté, manejo de pastoreo, el uso estratégico del maíz, mejorar la productividad, etcétera, etcétera, requieren más trabajo, más capacitación y de vuelta, más gente en el campo. Simplemente, este trabajo fue hecho en el 2020. Lo que intentamos hacer fue tomar 3 sistemas ganaderos de toda esta zona de cría, uno que producía 80 kilos, uno 110 y uno 150. El resultado es este. El que produce 80 kilos, intensidad de emisión, huella de carbono por kilo producido de ternero en el campo, 28 kilos de dióxido de carbono equivalente. Uno que produce un poco más con ajustes en tecnología, principalmente de procesos, lo podemos bajar a 25, y uno ya un poco más intensificado, donde además se utilizan algo de insumos, hasta 19 kilos. Es decir que produciendo un poco más, preocupándonos más por los procesos, podemos bajar la huella de carbono de nuestro kilo de ternero acá, Raucha, Yacuchó, Tabalqueo, La Barriga Azul, entre un 11 y un 35%. ¿Cómo estamos a nivel país en los trabajos de investigación y todo lo que hace a este nuevo desafío? Estamos muy bien en lo que es estimación de emisiones, caracterizar nuestros sistemas productivos en función a la huella de carbono, y ya casi estamos empezando a tener los primeros modelos argentinos para estimar huella de carbono sin las formulitas que vienen del hemisferio norte, ¿sí? O sea, que ese modelo que estamos usando represente nuestra realidad productiva. ¿Y en qué estamos más flojos? Este es el inventario que presenta Argentina cuando se hacen las conferencias mundiales, esas que les conté, por el cambio climático. Estamos flojitos de papeles ahí. Necesitamos muchos años de información para poder modificar algunas de las cosas que nos vienen impuestas. Y lo más importante que nos falta es medir secuestro de carbono. Secuestro de carbono no es fácil. Sabemos que nuestros recursos forrajeros fijan carbono. No tenemos un dato preciso todavía. Se está trabajando y va a llevar un tiempito más. Un par de preguntas. ¿Existe la necesidad real y sentida del sector productor de contribuir a mejorar la situación con respecto al cambio climático y los gases de efecto invernadero? Y la realidad es que parecería más algo que nos está pidiendo la sociedad que nosotros mismos. Nosotros mismos estamos preocupados en que nuestra empresa tiene que ser rentable, que no llueve, que tenemos que hacer trámite en el pueblo, que cada vez tenemos más burocracia y no nos ponemos a pensar en producir pensando en la huella de carbono. Y me parece que está bueno que pensemos producir más, que sea más rentable y tener en cuenta estas cosas. Este fue el disparador de todo este lío que tenemos, que nos echan a los ganaderos la culpa de que el cambio climático la tienen las vacas. Un libro que se llamaba La larga sombra del ganado, que paradójicamente lo bancó la FAO. La FAO es la parte de las Naciones Unidas que trabaja con la alimentación. Nos mataron con eso. Y bueno, y afortunadamente nos encontramos trabajando, que es la manera, en conjunto, las instituciones, las organizaciones, las universidades, etc. Este es un proyecto que se firmó hace poquito tiempo entre INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTA y el IPCBA, donde IPCBA nos está financiando un montón de laburos para hacer huella de carbono y agua de la carne vacuna argentina.
Así que estamos encaminados, todavía nos falta un poquito, pero ya la demanda existe, es real y los mismos frigoríficos están pidiendo de cumplir. Bueno, de vuelta, muchas gracias. Muchas gracias, Paulo Recabarren, ingeniero agrónomo, basquetbolista y abuelo.